Vale, pues entonces el titular del País dice: el soberanismo une fuerzas y Rajoy respalda al PP en Cataluña. La Asamblea Nacional apoya la lista única para la independencia. El presidente acusa a Mas de liderar un viaje a ninguna parte. Este es el Eso es titular el del País. País. Y El Mundo dice: nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles. Rajoy endurece en Barcelona su discurso frente al plan soberanista de Mas, que ha fracasado en toda regla, y promete que jamás habrá un referéndum sobre la independencia. CiU le acusa de optar por el frentismo y cree que se refuerza la vía de las elecciones anticipadas. Como de los dos portadas que han leído, de los dos titulares, es más descriptivo el del Mundo, creo que es mejor que empiece yo a hablar del Mundo y luego el País. Entonces, Vale. si no te importa, vuelve a leer despacio el titular de la portada del Mundo, tanto el grande, que es a 4 columnas, como el de letra más pequeña. A ver. Dice: nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles. Rajoy endurece en Barcelona su discurso frente al plan soberanista de Mas, que ha fracasado en toda regla, y promete que jamás habrá un referéndum sobre la independencia. CiU le acusa de optar por el frentismo y cree que se refuerza la vía de las elecciones anticipadas. Muy bien. Vamos a empezar con El Mundo. Como es tradicional, en El Mundo, a pesar de que tiene antipatía personal por Rajoy, porque eso comenzó con Pedro J., motivó la destitución de Pedro J., y Casimiro ahora le da la coba, este pobre hombre que no tiene talento ninguno, y que ni tiene cultura, y escribe fatal, no vale nada. Sin embargo, pues ahora ya está adulando a Rajoy, y destaca una frase que dice: Rajoy ha dicho, todos sabéis que estos comentarios se refieren a un viaje que ha hecho Rajoy a Barcelona, y parece que tenía tal miedo de ir solo que ha llenado un tren como en los partidos de fútbol, pues se ha llevado a todo el grueso de los dirigentes y ministros y amigos del PP para que parezca que no está solo. Pues está solo, porque Rajoy ha ido a Cataluña y mejor es que no hubiera ido, porque lo que ha dicho en Cataluña lo podía hacer en Madrid, y el público que le ha oído era el PP. Es decir, que de manera que ha ido a Cataluña, ¿para qué? ¿Para hacer un discurso al PP? Eso lo puede hacer en Madrid, o lo puede hacer por la televisión, o incluso por circuitos internos, sin que el público lo vea, porque va dirigido al PP. Dice, en primer lugar, la palabra, dice el periódico Mundo: nunca, dice Rajoy, nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles. ¿Y por qué dice nunca? ¿Por qué lo sabe? ¿Qué hace él para que asegurar institucionalmente que eso sea imposible? Él no puede saber. Con la política que él hace, el independentismo ha aumentado casi el doble de lo que había antes del gobierno de Rajoy. Entonces, ¿por qué está tan seguro que si la tendencia que observamos bajo el mandato de Rajoy es el aumento de lo que se llama el soberanismo, o el independentismo, o el separatismo, o la secesión, la separación de Cataluña? ¿Por qué? Si eso es lo que vemos, observamos, y es la tendencia, ¿por qué él, sin base en ningún dato, solo porque él lo dice, porque el presidente del gobierno dice, nunca tendréis que elegir a quién lo dirige? Evidentemente a los catalanes. Dice, nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles. ¿Por qué lo sabe? No lo sabemos. Bien, es una frase retórica. Dice después: Rajoy endurece en Barcelona su discurso. ¿Cómo que endurece? ¿Por qué dice que lo endurece si el resumen de su discurso, el de Rajoy, es decirle que ha emprendido un viaje a ninguna parte? A ninguna parte. Pero si le está diciendo, como dice El País, que el Arturo Mas y la Generalitat ha emprendido un viaje a ninguna parte, ¿por qué dice que el plan soberanista ha fracasado? ¿Porque va a ninguna parte? Pero bueno, es que hay alguna persona que no piense que ese viaje, que puede no terminar bien, ¿acaso no está claro que ese viaje dirigido por Arturo Mas
no va hacia la independencia de Cataluña. Eso en ninguna parte. No, ¿sabéis lo que es ninguna parte? La utopía. Una utopía es algo que no está en parte alguna, que no tiene lugar en el espacio. Eso es una utopía. ¿Qué quiere decirle él? ¿Qué quiere la traducción literal del significado griego de la palabra utopía? ¿Qué quiere decirlo cuando va a ninguna parte? ¿Qué es una utopía? ¿Cómo? ¿Qué es? No, una utopía es aquello que es imposible de realizarse en la historia. Que puede pensarse en la mente, puede imaginarse en la imaginación, pero que no puede realizarse en la historia porque no hay espacio para recoger el lugar, en un lugar no hay espacio para una utopía. ¿Es que acaso es inconcebible, es utópica la independencia de Cataluña? Por muy difícil que sea, nunca podremos saber si es imposible, porque si el gobierno central continúa haciendo lo que hasta ahora, el gobierno de Madrid, la separación de Cataluña es que está hecha ya. Si Rajoy, en lugar de seguir por este camino, que es decir que ha fracasado, como dice después, ha fracasado en toda regla. Pero ¿cómo que ha fracasado en toda regla? Es al contrario, ha sido un triunfo absoluto. ¿Pero por qué dice que ha fracasado? Pues porque de todos los votantes a un referéndum ilegal, prohibido y peligroso de tomar parte en él, porque todo el mundo tenía conciencia que eran unas urnas falsas y que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional, por la historia, en un referéndum prohibido, se atreven a nada menos que una tercera parte del censo catalán a tomar parte en él, y saca la absurda consecuencia de que las 2/3 partes que no han acudido es señal que no quiere la independencia. Pues no, señor idiota, usted no sabe ni pensar siquiera, porque si el referéndum estaba prohibido, muchísima gente no va por miedo a las consecuencias de participar en un acto prohibido. Usted no sabe lo que si no fuera prohibido hubiera pasado, porque a lo mejor se encontraría con la sorpresa de que en lugar de una tercera parte fueran 2/3 partes las que habrían apoyado el plan soberanista. Eso no hay nadie que tenga un poco de lógica, un poco de dedos en la frente, un poco de inteligencia para no deducir lo que usted hace, que es pensar que es un fracaso porque no han participado 2/3 en un acto prohibido, ilícito, penado por la ley. Pero usted sabe lo que está haciendo. Usted es un tonto de remate o un sinvergüenza, porque una de dos. O está mintiendo y sabe que lo que ha pasado y es distinto de lo que usted dice, o es un idiota total que no sabe ni dónde está. Sí, a lo mejor usted hizo una oposición al registro, tiene memoria y la ganó, porque aprendió de memoria, pues igual que sabe de memoria los nombres de los ciclistas que han ganado el Tour de Francia. Pero de ahí a que usted diga que ha fracasado en toda regla, pues no, está mintiendo, porque no se puede saber si ha fracasado o no. Lo más que puede decir que seguro que todos los que han participado quieren bien sea un Estado independiente o bien que Cataluña sea un Estado, que era la pregunta. Absurdo. El que ha votado eso, como los comunistas, son idiotas también, porque todo Estado o es independiente o no es Estado. Por tanto, la segunda pregunta sobraba. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Eso implica que tiene que ser independiente. Ahora, otra cosa es que después de ser independiente quiera pactar una federación con el resto del Estado español. Pero es que el resto del Estado español ya no es Estado español. El Estado español sin Cataluña ya no es Estado español. Yo no sé lo que será, si llamará, pero es que todo lo que dice es falso. Y yo lo que insisto es, uno, que todos los periódicos, no solo Rajoy, incluso el País que está en contra de Rajoy, nadie ha dicho todavía lo que acabo de decir, que es el sentido común. No se puede deducir de que la no asistencia a un acto prohibido sea prueba de que está en contra del contenido de ese acto que ha sido prohibido. No van porque pueden tener temor a las consecuencias de participar en eso, que pueden ser, pues en realidad, es verdad, todo el que ha participado en ese acto ha cometido un delito.
Otra cosa es que después de realizado el acto ilícito, el gobierno y los periódicos no califiquen lo que ha sucedido allí como lo que fue realmente, que fue un acto, un delito político, un delito de sedición, tipificado en el Código Penal. Y como no se va a condenar a millones de personas por haber ido a las urnas, pues es normal que el delito se concrete en los dirigentes, los que han convocado a las urnas, las que la han preparado, las que han prepuesto, los que han ordenado que se ponga el dinero. Eso es lo normal. Pero no se puede, lo que dice Rajoy es que prácticamente es de idiota. Es decir, no ha fracasado. Y no ha fracasado el plan soberanista de Arturo Mas porque ha conseguido lo que se proponía. Y lo que se proponía es que ahora mismo está muerto de risa ante el miedo que tiene Rajoy, mucho más que Arturo Mas, a ponerle una querella por sedición. Claro que le puede poner una querella porque ha pasado su coche del 80 a 100 kilómetros por hora en un tramo prohibido. Eso claro que le va a poner por eso. Tonterías. Pero porque, como ya Rajoy y Mas sabían de antemano los dos que no habría acusación por un delito grave de sedición, por eso está tan tranquilo y triunfante. Hasta tal punto está triunfante Arturo Mas, que no solo desprecia al tontarrón, cobarde, pusilánime y pasivo Rajoy, sino que se permite ser también chulo con los compañeros de viaje suyos no hacia ninguna parte, sino en el camino de donde él ha emprendido, que hacia la independencia, que eso no es ninguna utopía. Otra cosa es que sea muy difícil, casi imposible, pero porque se opone el plan de la separación de Cataluña. No tiene ninguna importancia que la Constitución española diga en el artículo 1 o 2 que la soberanía española pertenece al pueblo español y que es única y que es indivisible. Bien, de acuerdo. Eso no carece de importancia, porque la letra de la Constitución no sirve para nada. Pero si nadie la respeta, ¿por qué van a respetar en eso los catalanes? Si nadie respeta la prohibición del mandato imperativo, ni la separación de poderes, ni si es que no hay respeto a nada. Entonces, si no hay respeto a nada, ¿cómo va a ser imposible que no se respete el artículo que dice que la soberanía pertenece al pueblo español y que no se puede dividir? Eso no es respetable, porque la Constitución no tiene fuerza ninguna. La ley no tiene fuerza ninguna. ¿Dónde está la fuerza? Pues tendríamos que acudir luego al periódico El País para saber que las fuerzas están en los partidos políticos estatales, no en la Constitución, ni en las leyes. Está en lo que quieren los partidos estatales. Prueba. Vamos a ver qué decía el titular del País. ¿Lo recordáis? Que tú me has leído, Elena. Pues qué decía: que el soberanismo une fuerzas. Amigo, esto es otra cosa. Aquí no tiene nada que ver. Está contra la Constitución y sin embargo es verdad que une fuerzas, porque cada vez es mayor. El soberanismo une fuerzas. El País está apoyando ahora, aquí, con esa frase, a Arturo Mas. Y está atacando a Oriol Pujol. Porque el soberanismo une fuerzas contra el gobierno central de Madrid. Pero separa fuerzas el soberanismo dentro de Cataluña. Hoy la distancia entre Mas y Arturo, entre Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, es mucho mayor que lo que había antes de la celebración. Luego el soberanismo divide fuerzas en Cataluña y une las fuerzas catalanas contra Madrid. Pero como están divididas, hoy hay menos fuerza en Cataluña contra Madrid que había antes. Eso es lo que nadie quiere ver, pero está en el inconsciente del país. Porque yo lo que analizo son los inconscientes, el lenguaje, lo que no se dan cuenta los periódicos y traicionan su pensamiento. Eso es lo que hago yo todos los días. Tengo esa capacidad de observar en el lenguaje la traición del inconsciente. Entonces, en el país, el soberanismo une fuerzas. Bueno, contra Madrid sí, porque han aumentado, pero no es fuerza operativa, porque dentro de Cataluña ha dividido al soberanismo y sigue dividido. Ahora, a partir de aquí ya es muy fácil entender que las diferencias entre el mundo
apoyando a Rajoy incondicionalmente. Es que hoy El Mundo es una portada que podía ser de un periódico de partido del PP, lo que no era con Pedro J. Hoy con este atontado de Casimiro presumido, que ya habla en primera persona, ya dice yo, ¿y qué importa lo que tú digas? Pues si tú eres un ignorante, ¿por qué hablas de yo? Tú claro que tienes opiniones como todo el mundo, pero no tienes criterio. Dime en qué apoyas tus razones. En nada. ¿Por qué? Porque tú no tienes idea, tú no eres un estudioso, tú eres un aprovechado que levantó Pedro J, ahora lo traiciona y está dando la coba al gobierno y nada más. ¿Tú qué sabes de lo que estás hablando? Nada. Y sin embargo, ya estás hablando en tu artículo de hoy en primera persona. Yo pienso, yo digo, pero tú no eres nada. Pero en fin, vamos a seguir con nuestro análisis. Que por un lado, vamos a volver ya fuera de los periódicos, sabiendo que El Mundo está destacando que Rajoy ha reunido al Partido Popular en Barcelona. Pues para eso le sobraba el viaje. Podría haber hecho lo mismo en Madrid. ¿Qué es lo que ha hecho? Congregar a los dirigentes del Partido Popular allí en Barcelona. La acusación que le hace Convergencia y Unión, que acusa, como dice El Mundo, acusando a Rajoy de frentismo, no sé lo que quiere decir frentismo, porque en España y en Europa, cuando se habla de frentismo, se hace referencia al Frente Popular, a la izquierda unida, el Frente Popular, contra el fascismo. Ese es el frentismo. Evidentemente, no es lo que está diciendo Chiu, no es lo que quiere decir El Mundo, pero el ignorante de este hombre, de Casimiro, pues no sabe lo que es el frentismo y lo utiliza diciendo por el frentismo. No sé si lo que quiere decir es choque de frente, choque de trenes, diciendo que está, y es verdad que no hay choque de trenes, pero también miente, porque el choque de trenes, si hubiera habido choque de trenes, primero que no se puede comparar el tren de España con el tranvía de la Generalitat. Si hubiera habido un choque, en la primera de cambio, el primer día, el primer síntoma, donde se atrevió Arturo Mas a dar el paso hacia la independencia, le hubiera pegado un viaje, el tren, que lo hubiera mandado a la estratosfera. Y no se hablaría ya más de tontería, de hacer nada. Pero hace 2 años, desde que la Asamblea de Cataluña aprobó una ley para hacer consultas o referéndum, y no se actuó enseguida, porque sabía para lo que era. Inmediatamente el gobierno de Madrid, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, no pusieron una querella inmediata contra el Parlamento, es decir, contra todos los partidos que habían aprobado esa ley catalana para hacer referéndum, sino acusaron en ese momento de delito gravísimo de sedición y hubieran suspendido el Parlamento en el acto como primera medida y prohibido la actuación de esos partidos separatistas, hoy no habría nada. Entonces no hubiera pasado nada. Pero han pasado 2 años. Y en esos 2 años ha crecido el frente y está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Por qué acusan de frentismo cuando han habido enfrentamientos? Ha habido desafío de Mas a Rajoy, pero Rajoy a ese desafío no responde más que con palabras. Nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles. Pura palabrería. Ese nunca, ¿dónde está la institución? ¿Dónde está la fuerza que impida que por la fuerza intenten celebrar consultas, como acabo de decir? El soberanismo une fuerza. Sí, fuerza. ¿Y es que acaso España no tiene más fuerzas que el soberanismo? ¿Por qué no anula las fuerzas? Si además no hace falta que corra la sangre, pero si conozco la cobardía, no solo catalana, también la española, basta asomar el humo, un humo que anuncie que puede haber un fuego, y están todos los propios catalanes apagando el fuego de la independencia. Son los primeros que corren al bosque, ellos, los catalanes. Pero falta en Madrid alguien con visión, con coraje y con no fuerza física, con fuerza moral, con autoridad política, con autoridad intelectual, siendo respetado por su pasado, por su persona, por su preparación. Esa autoridad no hay ninguna en la política española.
Si en Madrid, en lugar de protestas, en el gobierno hubiera autoritas, no habría problema catalán, porque no se hubieran atrevido nadie a dar los pasos que están dando. Eso hubiera sido imposible. Si además, con el pretexto de catalanismo o del nacionalismo de Jordi Pujol, que ya vemos para lo que servía, si con ese pretexto nacionalista se ha arruinado la economía catalana, si está sin recursos, muchísimo más grave, porque esos que quieren hablar de Cataluña han traicionado no solo a España, sino también a Cataluña, porque ellos han hecho que se una la idea de independencia a la idea de corrupción. Sois vosotros los líderes es una palabra por mi parte mal empleada, los jefecillos de los partidos Convergencia y Unión que pedís la independencia, sois vosotros los que habéis hecho posible que se piense que queréis la independencia para no ir a la cárcel, porque queréis justicia propia, fiscales propios, que tapen y no persigan vuestra corrupción, vuestros robos, que en los casos de la familia Pujol son tan escandalosos que es inconcebible en 20 años haber acumulado una fortuna mundial. Eso es lo que queréis. Y tú, más, vamos a ver, porque no es por tu padre, es por ti, hijo predilecto de Pujol y de sus métodos. Veremos a ver. No digo nada todavía porque yo quiero hablar sobre seguro, pero mi convencimiento íntimo es que participa de la misma naturaleza corrupta que Pujol. A partir de ahora, como yo he terminado el análisis de los periódicos, quería completar varios análisis que han quedado pendientes. El primero es el de la imposibilidad. He dicho que es imposible la separación de Cataluña. ¿En qué me baso? Digo que no es utopía, que no es utopía, pero que es casi imposible, muy difícil. ¿En qué me baso? Pues me baso, la idea la he insinuado, pero como son ideas poco desarrolladas por el poco tiempo, repito. En España hay una Constitución material de España, aparte de que hay un documento que se llama Norma Suprema y les llaman Constitución. Pero ya sabéis, los que me conocéis, que no puede haber Constitución si no hay separación de poderes, porque las constituciones escritas, como la que hay en España, no crean la Constitución, ni crea el Estado español, ni crea la nación española, ni crea la unidad de España. Eso estaba antes de la Constitución. Entonces la Constitución española no crea nada, porque lo único que puede crear una Constitución es la separación de poderes. Como en España su Constitución no separa los poderes del Estado, la Constitución española no ha creado nada, salvo la licencia constitucional, que es una mentira total, para la corrupción. La corrupción permite, la Constitución permite la absoluta corrupción de la clase política española, no la casta. La casta es un invento, una palabra despectiva, inventada por los dirigentes de Podemos para indicar algo bajo, muy bajo, socialmente. Pero la casta, ya he dicho que es hereditaria, y es un concepto que viene de la India, de Asia. Y porque hay allí unas castas de los intocables, que aquí, ¿quiénes son los intocables? Pues sí, evidentemente, la clase política, no la casta, porque no es hereditario, aunque haya nepotismo. Eso no significa que la casta, que la clase política española se haya convertido en casta, o en caspa, como ya están vulgarmente y sin ninguna imaginación, están ya en los periódicos, incluso en los artículos buenos del país, diciendo que la casta se ha unido a la caspa. Unas tonterías. No es una casta, es una clase política. Y voy a aprovechar para decir que en Estados Unidos un sociólogo muy conocido, muy importante, analizó las condiciones que se dan,
que deben de darse objetivamente en un país para saber si existe o no existe clase política. El concepto de clase política fue acuñado a finales del siglo XIX por Gaetano Mosca, uno de los grandes filósofos de política. Él, mucho más, no solo conocido por esto, sino también porque fue el inventor del concepto de fórmula política. De las dos grandes creaciones de Gaetano Mosca fueron estas dos: uno, el concepto de clase política, y otro, el concepto de fórmula política, que no es la república o la monarquía, no, es la fórmula de gobierno. La fórmula política es la manera de gobernar y de tener el predominio, que es muy compleja, de donde luego salió Gramsci, pocos años después, Gramsci, que inspira a los actuales dirigentes de Podemos, o al menos ellos dicen que han leído a Gramsci y que le siguen, y no es verdad, pero en fin, voy al concepto de clase política y de fórmula política. Esos dos conceptos, sobre todo el de fórmula política, que no lo definió en concreto Lorenzo Móscola, pero sí en forma genérica, llegó a concretarlo Gramsci cuando desarrolló su visión del gobierno, cuando definió al gobierno como dictadura más hegemonía. Esa es una fórmula política, eso es lo que quería. Pues bien, como no había ahora, no tengo tiempo hoy para desviarme por ese análisis, vuelvo a lo de Cataluña. Y en Cataluña yo estaba diciendo que la independencia de Cataluña es prácticamente imposible, aunque teóricamente es concebible, por eso no es una utopía, pero es una tarea casi imposible, porque lo que impide la Constitución, la separación de Cataluña, no es ni la Constitución ni la ley. La prueba es, hay Constitución, la Constitución dice que la soberanía pertenece al pueblo español único, y sin embargo ya vemos cómo está creciendo los elementos que apoyan dentro de Cataluña la soberanía catalana independiente del resto de España. Luego la Constitución, no, en lugar de impedirlo, lo que está es aumentándola. Con este sistema de gobierno de la Constitución, cada día hay más separatistas en Cataluña. Luego, hay más que en la República, eso está dicho todo. Luego ya tenemos un dato, y es que la Constitución no vale para frenar el soberanismo catalán, la independencia de Cataluña. No vale la Constitución. Entonces, ¿por qué si no vale para nada? Porque es papel mojado ante toda la clase política. ¿Por qué, sin embargo, yo creo que es prácticamente imposible? Pues porque además de la Constitución formal, en España está constituida, está formada, proviene de una Constitución material. ¿Y cuál es esa Constitución material? Pues la que existía en España durante 5 siglos, puesto que no había constituciones formales, y las constituciones anteriores, ni incluso la de la República, que sí fue una constitución un poco más legítima, pero al definir a España como una república de trabajadores, pues también excluyó, tampoco era. Y aunque es verdad que fue una república, la Constitución de la República, lo digo claramente, y soy republicano, pero ¿qué tiene que ver ser republicano? Para mí no es un sentimiento, es una convicción. Y soy republicano porque estoy convencido que no puede haber democracia ni libertad más que con la República, pero no con la Segunda República, que tampoco la hubo, porque la Segunda República fue parlamentaria, pero no hubo democracia, no fue democrática, fue parlamentaria. Y como no había presidente de la República, ni un poder del Ejecutivo separado del Legislativo, la República no pudo impedir la guerra civil, ni la lucha de clases. La lucha de clases fue más fuerte que las instituciones políticas. Por eso hubo guerra civil. Por eso yo, como no quiero, no que se repita, sino que fue un error, lo que yo defiendo es una república presidencialista, moderna, con separación de poderes. Es decir, por eso he definido una teoría pura de una república constitucional. Y en una república constitucional sería imposible la separación, porque todo conspiraría contra los traidores a la libertad, a España. Pero continúo. Como hay en España una constitución material y no hay constitución formal, esa constitución material que ha mantenido a España unida durante 5 siglos, es muy difícil romperla.
¿Por qué razón? Se preguntarán muchos. Van a ser hoy la generación de los Mas y de los Arturo Oriol, estos catetos, incultos, que no son nada y personalmente no tienen entidad. ¿Por qué esa generación va a tener el privilegio de fundar un nuevo Estado? ¿Y por qué? Contra la tradición, la constitución material, que lleva 5 siglos uniendo a Cataluña con España. ¿Por qué? Porque Felipe V traicionó a Cataluña. No, pero si la guerra de sucesión en Cataluña fue una guerra internacional. Si fue la guerra de la Casa de Austria contra la Casa de los Borbones, contra Francia. Fue el Imperio Austriaco contra el Imperio Francés. Los Habsburgos contra los Borbones, nada más. Y cada uno tuvo su candidato. Y unos apoyaron uno a otro. Y ganó el candidato Borbón. Nada más. No hubo guerra civil ninguna. Bueno, pues como eso es la Constitución material de España. La historia. Las fuerzas materiales que sin leyes han mantenido unida España. Las mismas que han mantenido separada a Portugal, porque era inevitable la separación de Portugal y España. Fueron unidos con Felipe II por cuestiones matrimoniales, pero ahí no hubo constitución material ibérica. Por eso están separados. Pero hay una constitución material que ha mantenido durante 5 siglos a España unida. Y es muy difícil que unas simples leyes, ni la simple voluntad de una mayoría en un momento determinado de la historia, que no representa más que un segundo para la historia, se pueda cambiar una constitución material. Cuando hablo de constitución material no me refiero solo a las costumbres y tradiciones políticas españolas sin democracia. Me refiero a que todo el conjunto español, lo que se llaman los recursos, los economistas, que no solamente son los recursos de población, sino también los recursos naturales, los Pirineos, por un lado, el Atlántico, el Mediterráneo por otro, Portugal por otro, la frontera, la riqueza agraria, la riqueza agrícola, la riqueza ganadera, y más la nueva riqueza industrial, todos los recursos han formado un país, un paisaje y unos vecinos. Y esos vecinos han vivido con la experiencia, han fundado en la tradición y en la experiencia histórica la unidad de España. Entonces esa unidad, ¿cómo la va a romper un papelito tan indeble como la Constitución que permite la separación contra ella? Porque no la respeta. Porque la Constitución no vale para nada. Esa Constitución basta observar lo que hoy sucede en Cataluña para decir, esa Constitución fuera. Pero fuera íntegramente. Hay que abrir un periodo de libertad, proceso constituyente. Claro, ahora, eso lo vengo yo diciendo hace 35 años. Nadie me hizo caso. Nadie. Y en cambio ahora, ¿quién lo dice? Podemos, Izquierda Unida, el PSOE. ¿Pero qué es esto? Ahora todos los que me han combatido, los que no querían ni oír hablar de mi nombre, porque yo defendía la ruptura democrática, no la reforma del franquismo. Quería romper con Franco, con su herencia. Quería introducir el control del poder. Y en cambio, tanto Suárez, el rey Juan Carlos, y los partidos que se unieron a Fraga y a Felipe González y a Santiago Carrillo, estaban encantados de que no hubiera control del poder, porque entonces tampoco había control de ellos mismos. Se hicieron poder, se constituyeron en segmentos y factores del Estado. Esos partidos. La corrupción, la dije hace 35 años, y lo que se estaba abriendo en España era la veda para que los jefecillos políticos se corrompieran, porque no había control del poder. Y ahora las 74 medidas o 780 medidas o 7.000 medidas que otorgue o que piensen Rajoy para evitar la corrupción y el PSOE lo mismo, son inútiles, no sirven para nada, porque la corrupción solamente se combate de verdad con separación de poderes, para que no sean los jueces ni los ciudadanos los que vigilen a ver quién se corrompe, sino para que el poder ejecutivo vigile las ambiciones del poder legislativo y a la inversa, y que todas las clases políticas se esté vigilando y por ambición de poder, para derribar por enemistad, porque no puede haber consenso en ninguna constitución, y la peor de todas las constituciones es aquella que se hace por consenso, porque unas reglas de juego político, que es el objetivo de toda constitución,
no puede provenir del consenso, porque si hay el consenso en unas reglas de juego, los que están en el poder imponen sus reglas que no tengan control. Es decir, una constitución de consenso quiere decir una constitución sin control. Franco no tenía control del poder. Y Froa y Suárez y Juan Carlos, los dos herederos del franquismo, con Gutiérrez Mellado, hicieron una constitución sin control del poder, que es la que hay. A ver si se entiende de una vez que es falso, que la corrupción se evite modificando las leyes del Estado de contratación o con la transparencia. Pero si la transparencia, esa organización internacional y la idea de transparencia aplicada no al cristal, sino a la clase política, no nace como instrumento para evitar la corrupción, nace dirigida a los medios de comunicación para que denuncien con transparencia todos los vicios ocultos que hay en la realidad política. Y por eso repetiré una y mil veces que todos los estudios serios, análisis serios de la corrupción concluyen que el 90% de las causas de la separación es la no separación de poderes, y el resto, el 10% restante, gobiernos en países de tradición autoritaria, gobiernos de partido en países de tradición autoritaria. Son las condiciones que se dan en España. Por eso, en España, la corrupción no se puede perseguir a no ser que haya un periodo de libertad constituyente con una nueva constitución. Porque claro, es verdad que ahora todos dicen periodo, dicen proceso, no dicen ni siquiera proceso. Unos dicen proceso, otros dicen un periodo constituyente, pero nadie introduce la palabra libertad. A propósito de esto, para que cada uno piense por su cuenta, habéis visto la abundante literatura que nos está inundando hoy, procedente de Podemos. Se pueden leer centenares y miles de páginas de Podemos. ¿Habéis visto que ni una sola vez pronuncia la palabra libertad? Para Podemos la palabra libertad no existe, porque no existe el concepto de libertad. Proceden sus fundadores de partidos más que autoritarios, dictatoriales, totalitarios, y la palabra libertad no suena. En cambio, habéis visto contar las veces que suena la palabra igualdad. Solamente contando las veces veréis que la proporción es de 1.000.000 a 1. Es que no hay, la libertad ni se nombra. Igualdad, todo igualdad. Entonces, ahí veis lo que es. Podemos. Aprovecho ya para unir el separatismo catalán con Podemos, para decir que la táctica de Podemos, que ahora están diciendo que es la piel de cordero, que aunque se revista o que aunque se vista de mona, seguirá siendo marxista, no es verdad. Yo lo repetí ayer y lo desarrollo. Podemos es puramente oportunismo. Personas que dicen, se presentan, queremos ser elegidos diputados, y no dicen más que contra la casta política, no hacen más que adjetivos insultantes, nada más, sin programa ninguno. Son elegidos algunos en las elecciones europeas y ya se lanzan en tromba con palabras y adjetivos denunciando puertas giratorias, trampas, casta, caspa, lo casposo, lo caspa. Pues, y ellos con eso llegan a tener unos porcentajes tan enormes que ya al ver los porcentajes que tienen, dicen, uy, pero si podemos gobernar, vamos a cambiar enseguida nuestras palabras. Y entonces empiezan a preparar programas y a renunciar a todo lo que pedían en el inicio, que como sabéis era no pagar la deuda o garantizar una deuda universal. No, todo eso ya fuera. Ya retiran todo lo dicho y empiezan una nueva etapa. Y en cuanto tuvieran posibilidades en unas elecciones de llegar al gobierno, ya lo han dicho claramente, quieren situarse a la derecha de Izquierda Unido y a la izquierda del PSOE. El espacio centrista, centralidad le llaman ellos, centralidad. Pero la centralidad es una palabra que significa, pero como no saben español, significan algo de centrismo, distinto, algo distinto. El centrismo sí, es una preocupación permanente de todos los partidos y de todos los gobiernos. Pero porque no existe ningún partido de centro, eso es mentira. Lo que existe son que todos los gobiernos, incluso Stalin y Hitler y Franco, no puede haber gobierno que no sea de centro. El gobierno más totalitario, más extremista, tiene que ser de centro. Porque si no fuera de centro, sería barrido en 24 horas
por los extremos dentro de su propio partido. Así que Franco ocupaba el centro entre los radicales del franquismo falangistas y los conservadores eclesiásticos. Y él se mantenía en el centro. Y Stalin era el centro entre el ala izquierdista y el ala conservadora. Y todos los gobiernos se gobiernan desde el centro. Pero no se alcanza el poder desde el centro. Se alcanza el poder con ideología, y no hay ninguna ideología de centro. Porque el centro es un método de gobierno para conservarse en el gobierno, pero no para conquistarlo. Para conquistarlo hay que tener una idea precisa. Y con ideas de centro, el PSOE quiere ser de centro. Y para eso tiene que fundar en España una cosa que antes no existía, unida al Partido Socialista, que es la idea socialdemocracia. Eso la une. Para estar en el centro tiene que Felipe González renunciar al marxismo, transformar el antiguo socialismo español en socialdemocracia, para parecerse a la sueca. Sí, a la de los Palmes. Pues ahora, ¿qué hace Podemos? Lo mismo. Entonces ahora quiere inspirarse en Dinamarca, en la socialdemocracia, creyendo que el PSOE, en eso no se equivoca, que el PSOE ya no es de izquierda, que es de derecha. Pero lo que no olvida Podemos, porque no es inteligente Pablo Iglesias, es que la gente que vota al PSOE cree que está votando a la izquierda. Por tanto, si él se quiere situar a la izquierda de un partido socialista que la gente cree que es de izquierda, aunque sea de derecha, porque no se parecen nada, no se distinguen nada del PP como gobernante. Si está en la oposición, claro que la retórica, la propaganda y el lenguaje son radicalmente distintos. Pero si están en el gobierno, gobiernan igual. Bueno, pues entonces Izquierda Unida tendrá que estaba asustada de que Podemos le fuera retirando por la izquierda votos, ahora debe estar encantada. Porque ahora resulta ya que Podemos sitúa a Izquierda Unida en la izquierda y él ocupa la centralidad. La centralidad. ¿Pero qué cualidad es la centralidad? Pues ninguna, porque la centralidad será la aspiración de estar en el centro los espacios públicos o privados. Ocupar la centralidad no es ocupar el centro, porque la centralidad es un concepto ya abstracto. En cambio, el centrismo no. El centrismo es un concepto que no es abstracto, aunque es verdad que es una palabra sustantiva y por tanto todos los sustantivos tienen un cierto grado de abstracción, pero está en el primero. Se entiende lo que es centrismo. La centralidad es un segundo grado de abstracción en la clasificación de Maritain y por tanto requiere un pensamiento ya original y profundo para saber qué significa centralidad. Porque no es lo mismo que ocupar el centro, es centrismo. Luego alguna diferencia tiene que haber. Con esto quiero seguir mi discurso de que en Cataluña, que es a donde vamos, y que lo he mezclado con Podemos, en Cataluña hoy hay un problema gravísimo que nadie está abordando. Y es que cuando se dice por parte de Rajoy que va allí para decir que ha perdido el tiempo, está diciendo que está perdiendo el tiempo. Pero ¿cómo que está perdiendo el tiempo? Está perdiendo el tiempo si está aumentando el número de separatistas, aumentando la fuerza. Porque la democracia no significa poder del pueblo. Democracia. No, gracia significa fuerza. Y esto es correcta, por tanto, la palabra del país cuando dice que el soberanismo une fuerzas. Claro, frente a Madrid, aunque está dividido por dentro. Entonces tiene menos fuerza operativa que antes, aunque tiene más fuerza potencial que antes, de la consulta famosa. Y ahora vengo a decir, a desarrollar un poco más esta idea de que el centrismo y la centralidad no sirve para que Podemos pueda arreglar la situación. ¿Y qué es lo que ha hecho Podemos? Para aumentar la confusión y darle aún más fuerza todavía al separatismo. Aplicar como fórmula universal a todas las cuestiones de la política el derecho a decidir. Mientras que el derecho a decidir fue un eufemismo inventado por la Generalitat para justificar con una palabra que no fuera autodeterminación.
el derecho a la independencia de Cataluña, a separarse de España, Podemos lo coge para fundamentar todos los derechos. Entonces dicen, ¿cómo no vamos a tener derecho a decidir la ocupación de las casas? Para defender a los ocupas. O para una renta universal, o por una renta mínima. El derecho a decidir todo, sobre todo. Pues no. Frente a Podemos tenemos que decir igual que ante Cataluña. El derecho a decidir solamente existe en aquellas cuestiones que son decidibles, porque dependen de la voluntad. Pero una cuestión como es la civilización occidental edificada sobre el derecho de propiedad, el derecho romano de propiedad, no puede en España nacer una fuerza que suprima los derechos inherentes a la propiedad, como es, por ejemplo, el propietario de un piso que no tenga derecho a echar a un ocupa. Eso, si eso fuera coherente, destruiría la civilización occidental. No es que a mí me asuste, yo sé el origen de la propiedad y sé también que no hubo un origen comunista. Esos fueron errores, como no hubo tampoco un origen feminista de la humanidad. Esos fueron errores cometidos por Engels y por Marx, porque en su época, tanto en la etnología, como representada por Bachofen, que creyó como un tiempo donde las mujeres mandaban, y fue un error, porque confundió el poder de la mujer con la organización matrilineal de los pueblos antiguos, de la prehistoria. Una cosa es que cuando la humanidad no conoce quién es el padre de las criaturas, pero sí conoce a la madre, es normal que durante siglos, y todos nosotros procedemos de civilizaciones que han basado su organización en la mujer, en la madre. Entonces los pueblos, las ciudades, se organizaban por barrios, distritos, según la organización matrilineal. De ahí derivó luego la organización tribal, que por tribus se dividían, pero derivó sobre la base matrimonial de la madre. Y luego, al final, incluso todavía, cuando se conoce y se estudia la distribución gentilicia o la organización gentilicia, también deriva de la matrimonial y jamás ha tenido la mujer poder. La mujer no ha tenido poder nunca. Y ahora, en la civilización actual, tiene más poder que nunca en su historia ni en su prehistoria. Pues todas estas nociones que la gente vulgar no conoce y los políticos tampoco, abusan de ellas, utilizando términos impropios, equivocando a la gente, porque son incultos, porque no saben la verdad de la historia ni de lo que es urgente. Entonces yo estoy hablando ahora de que, para continuar siempre con mi discurso, ya sabéis los que me conocéis, que por mucho que me vaya por una ramita, siempre vuelvo al tronco, de que estoy obsesionado para combatir el proceso de Cataluña. Y ahí vuelvo, por tanto, al fin, para decir que el aumento, que Rajoy se equivoca, porque no puede asegurar que si él continúa en el gobierno o esta constitución continúa, no puede nadie afirmar que Cataluña será siempre una parte de España. Cataluña puede separarse y el País Vasco también, y con esta constitución y con esta gente, hablo de gente política, que son gentuza, porque es gentuza el quien diga lo que dice Rajoy, que no hace nada. Para perder el tiempo y para ir a ninguna parte. No, señor. Si esa declaración la hace para ir a la independencia. ¿Y él, por qué dice para ir a ninguna parte? Para no confesar la verdad de tu cobardía, Rajoy. Como si tú dijeras que no pierde el tiempo, sino que Arturo Mas, la Generalitat, ha emprendido un camino que le conduce derechamente o pretende llegar a la independencia, entonces estarías tú definiendo el delito de sedición y estarías ordenando a la abogacía del Estado y pidiendo a los fiscales que presenten querellas por sedición contra todos los dirigentes del acto del 9 de noviembre, como también de la conferencia que dio Arturo Mas, que ahí, como no fue un acto, en ese acto no faltó el requisito del tumulto, porque aunque había mucha gente, no era tumultuario, pero fue en grado de, no se puede calificar más que como proposición para delinquir. El acto de Arturo Mas, de esa conferencia delante de 2.000 o 3.000 personas,
es un acto de proposición para delinquir, mediante una proposición para la sedición. Y vuelvo a repetir, no se puede confundir sedición con secesión. Sedición es cualquier acto para que mediante alzamiento, pronunciamiento público, reconocible, si es tumultuoso, si es multitudinario y la finalidad es alterar el orden político, es sedición. Es cierto que eso es lo que sucede continuamente, y como no se va a hablar de 1000 actos de sedición diarios, puede ser un delito de sedición continuado, y eso es lo que estoy impaciente para ver qué querella han puesto el Sindicato Unificado de Policía, los dos, con los que tenemos relación, porque yo he venido aquí a veces, entonces os pido que apuntéis, llamar al jefe, el portavoz del sindicato, para que nos diga qué querella ha puesto, llamarlos que vengan, que nos digan y que nos den traslado de su querella, porque dudo mucho que sepan, que se hayan distanciado del gobierno, y dudo, pero puede ser, para ver si han puesto o no querella por sedición, porque ya sabéis que yo la tengo preparada, que la tengo, no está terminada porque la estoy dejando abierta a propósito para incorporar los nuevos elementos que se van produciendo, pero que estoy decidido. Lo último acto de mi vida que tengo que realizar, pase lo que pase, es poner una querella de sedición que admita los tribunales, y para admitirla tengo que tener la paciencia de ver lo que están haciendo con las demás presentadas. Este es el motivo de que hoy haga un análisis como el de todos los días, dirigido sobre todo a destacar que Rajoy miente cuando dice que va a ninguna parte o que es una pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo y va a una parte precisa. Arturo Mas, la Generalitat y todos los demás partidos participando en actos claros de sedición política, delitos gravísimos de sedición, castigados en la autoridad con 15 años de prisión. Por tanto, Rajoy miente sabiéndolo. Es decir, está ayudando tácitamente a que pueda triunfar la sedición. Y él, sin embargo, cree que su palabra es bastante cuando dice que nunca tendréis que elegir. ¿Por qué? Porque tú lo dices, pero ¿qué está haciendo como gobierno? Reunir a los partidarios del Partido Popular en Barcelona sola, para proteger a quién, a la Camacho, ¿cómo se llama? Camaño o Camacho, pero ¿a quién va a engañar? Claro, Cataluña ha ido para nada, porque lo que ha hecho en Cataluña, ¿que ignora lo que está pasando en Cataluña? No, yo creo que no lo ignora, yo creo que quiere ignorarlo. ¿Cómo no va a saber lo que está pasando en Cataluña si lo vemos en la televisión y en los periódicos? Todo el mundo ignorante, culto, político, no lo ve. Él lo ve también, pero quiere creer que allí no pasa nada, que está en un viaje a ninguna parte y perdiendo el tiempo, palabras literales. Eso es absurdo, y con eso voy a terminar, porque creo que hoy, aunque no haya añadido nuevos conceptos, estoy insistiendo en que la Constitución material de España es lo único que ofrece un obstáculo serio, una resistencia contra la separación de Cataluña. Igual que los estoicos, la filosofía estoica encuentra en la resistencia física de los materiales, del cemento, de la piedra, para ello es una prueba de la existencia real, contra los idealistas como Platón, que creen que las ideas existen antes que la realidad. Pues del mismo modo que los estoicos encuentran en la dureza de los materiales la resistencia que prueba la existencia de lo real, yo digo que los materiales de la Constitución española, de la historia de España, da unos materiales que prueban la unidad de España. Y contra esa resistencia de los materiales a ser rotos o desunidos, para mí, tiene más fuerza que la voluntad de una generación de políticos mediocres que quiere separar a Cataluña del resto de España. A eso me refiero cuando hablo de constitución material, a la historia de España, que tiene una fuerza de constitución material, como tiene en Inglaterra. En Inglaterra no hay constitución escrita, pero tiene la constitución material. Es verdad que al ser en la política, la definición, la política, sí, al ser constitucional, quiero decir, una definición de las reglas de juego, es verdad que esa definición en España no existe, porque la constitución que hay es falsa, no es constitución,
pero que al ser la que define las reglas de juego, en las reglas de juego tiene que estar contenido la defensa principal contra la separación de Cataluña del País Vasco. Y esa defensa principal no es decir la unidad de España, es que no puede tener facultades legales ni jurídicas ni Cataluña ni el País Vasco para ellos declararse soberanos. No puede ser. Si quieren ir a la separación, tiene que ser a través de una guerra civil. Entonces, quiero sí decir que en España lo que está sucediendo y en Cataluña es un casus belli. Si en cualquier libro, en cualquier historia, cualquier pensador que le pregunte, lo que está sucediendo en Cataluña sería suficiente. En cualquier país histórico civilizado es un motivo de guerra civil. Ahora, antes de ir a la guerra civil, lo que hay que hacer es detener inmediatamente a los conspiradores de la sedición, a los Arturo Mas, detenerlos como con la conjuración de Catilina en Roma, meterlos en prisión y acabar con la sedición. Pero si no se hace eso, es evidente que las fuerzas que apoyan la separación, las fuerzas políticas, pues van creciendo. Y la resistencia va disminuyendo porque Rajoy no tiene más que palabras temerosas. Y ni siquiera se atreve a decir que él también ordena a la Fiscalía que presente la querella. Y presenta una querella como si fuera un accidente de tráfico, sin mencionar siquiera el gravísimo delito que están cometiendo todos los que concurren a la viabilidad de lo que se pide el 9 de noviembre, que arranca de la Asamblea de Cataluña, donde todos los partidos por unanimidad piden que el Estado español ceda una ley que pida la facultad de hacer referéndum. Y como se sabe, y aludiendo para la independencia, claro, pues eso era un delito de sedición del Parlamento, que como el Parlamento no puede ser metido en la cárcel, pero habría que ir contra todos los jefes de todos los partidos que votaron esa resolución. Y como eso no se hizo, hoy se está cosechando los frutos amargos de la cobardía de Rajoy, que arranca, que no denunció ante el Tribunal Superior de Cataluña el delito de sedición cometido por todos los partidos que aprobaron en el Parlamento la ley que aprobaba los referéndums solamente para Cataluña.